que fez com que eu saísse para a academia e estudasse, e eu gostaria de te homenagear dizendo que é muito importante para mestres, para professores, saber que os alunos seguem em pesquisas autônomas e que nos podem superar. Muito obrigado, viu, Cláudio? Obrigado. Cláudio falou de um tema muito interessante e eu vou doar esse livro para os colegas argentinos. Então, é o livro que eu escrevo com o professor Fred Dias Júnior. Está na 12ª edição, são 14 anos de pesquisa, e nesse livro nós tínhamos até a 10ª edição um capítulo discutindo a teoria dos princípios. Eu fui pesquisar agora no documento digital, e essa parte em que eu falo do Dworkin e do Alex, discutindo a questão que foi abordada pelo Cláudio, foi suprimida dessa 12ª edição. Então é mais uma prova da importância do debate com os alunos, do debate sincero na academia, que faz com que a gente reveja posições, analise novamente os mesmos temas e continue sempre progredindo. E hoje nós temos uma alegria imensa de receber aqui um grande processualista argentino, um dos mais destacados jovens processualistas da Associação Internacional de Direito Processual, um grande amigo, uma pessoa que tem uma abertura de coração, uma capacidade crítica e uma genialidade que vocês vão poder constatar presencialmente, o professor Francisco Pancho Verbeek. Buenos días. Algo exagerada la presentación del amigo. Quiero, primero que todo, sumarme a los agradecimientos de corazón. Para mí es muy importante, estoy muy contento de estar acá, es una honra estar acá con ustedes. Y además de agradecerles a toda la organización, y especialmente a mi amigo Zanetti, no solo por sus palabras, sino por todo lo que venimos compartiendo en estos años, también felicitarlos. Nosotros sabemos lo que significa organizar un evento de esta magnitud, el esfuerzo que lleva y lo contentos que estarán que está terminando, y que está terminando muy bien. Ha sido un evento, creo que excepcional, tanto dentro del aula como afuera. Así que muchísimas gracias. El tema que yo traje para conversar hoy con ustedes, podríamos decir que es nuestra propia tragedia procesal en materia de litigio estructural. La organización de la presentación está planteada en 4 partes. Primero quiero contarles algunas premisas constitucionales propias de nuestro país que son importantes para entender qué está pasando en materia de litigios estructurales. Luego me voy a referir específicamente a la causa Mendoza, Beatriz y otros con Estado Nacional, que es la causa de la limpieza del riachuelo, de la cuenca hídrica Matanzas-Riachuelo. Voy a hablar un poco, les voy a contar cuál es el alcance del conflicto y también les voy a contar cómo se planteó este conflicto en sede judicial, para después pasar a enfocarme en 4 cuestiones bien puntuales, 4 problemas estructurales de este problema estructural, que tienen que ver con la legitimación pasiva, la falta de información adecuada, los problemas de representatividad que se están dando al interno del proceso y los serios problemas de implementación que ha tenido una decisión que en julio de este año va a cumplir 10 años. Finalmente, voy a decir algunas palabras sobre las dificultades políticas y procesales que enfrenta el sistema de administración de justicia a la hora de poder implementar con eficacia este tipo de remedios estructurales en la práctica. Las premisas constitucionales. Ustedes tienen que saber que en la República Argentina, en el año 1994, hubo una reforma constitucional muy importante que reconoció en el artículo 43 una verdadera garantía del debido proceso colectivo. Por un lado, reconoció categorías subjetivas de derechos colectivos, similares a las que ustedes tienen reconocidas en el Código de Defensa del Consumidor, que luego fue
en la jurisprudencia de la Corte el modelo que nuestra Corte tomó para interpretar este artículo 43 de la Constitución, y además reconoció a la legitimación activa de distintos actores sociales y políticos para poder actuar en sede judicial en defensa de estos derechos, con un modelo híbrido que funde al afectado, que viene del modelo de acciones de clase estadounidense, junto con organizaciones no gubernamentales más propias del sistema europeo, y también con el defensor del pueblo o el ombudsman, también propio del sistema europeo. A pesar de que ya llevamos más de 23 años de esta reforma, va a cumplir 24 años la reforma constitucional, nosotros no tenemos, como tienen ustedes en la República Argentina, una regulación adecuada y transustantiva en materia de procesos colectivos. Hay solo dos leyes que tienen algunas provisiones aisladas y que en principio se aplican solamente a esos campos del derecho, que son la Ley General del Ambiente y la Ley de Defensa del Consumidor. Hay un proyecto legislativo en marcha que está por salir a la luz por parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y que esperamos poder empezar a discutir públicamente a la brevedad. Frente a este vacío legislativo, nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación ha ocupado un rol muy importante en materia colectiva, y no solo a través del dictado de sentencias, sino también ha ocupado un rol muy importante a través del dictado de reglamentaciones administrativas que han regulado cuestiones procesales colectivas. Esto en nuestro sistema constitucional es claramente inconstitucional, pero en el vacío legislativo ha sido algo útil, por lo menos para generar algo de seguridad jurídica en un campo que es realmente caótico en este momento. ¿Qué pasaba con el conflicto de Mendoza? La causa Mendoza involucra un conflicto de derecho ambiental, pero fundamentalmente un conflicto de derechos humanos, que involucra a más de 5 millones de personas que viven en la zona de la cuenca hídrica Matanza-Riachuelo, son ríos que desembocan en el Río de la Plata. Es un conflicto histórico donde la polución, la contaminación se ha ido acumulando durante 130 años por lo menos. Hay un precedente de nuestra Corte del año 1887 donde validaba las competencias de la provincia de Buenos Aires para regular los vuelcos de los saladristas en ese momento. Imaginen ustedes lo que significa 130 años de industrias y de empresas arrojando desechos al río. La zona de influencia involucra 2.240 kilómetros cuadrados de superficie. Hay más de 16.700 industrias relevadas en la zona, desde la industria más pequeña que ustedes puedan imaginar hasta las más grandes. Y además se trata de un grupo muy complejo. Como vamos a ver, esto ha generado muchos problemas a la hora de implementar la decisión porque no hay necesariamente homogeneidad dentro de los intereses de ese grupo. Esta es la zona de influencia. Traje algunas imágenes para graficar de qué estamos hablando y para tener noticia del calibre del conflicto. Y especialmente, como les digo, esta era la situación con la que se tuvo que enfrentar la Corte al resolver el caso. Y especialmente para tener en cuenta, como les digo, que esto no es solo un caso ambiental, esto es un caso de derechos humanos. Hay miles y miles de personas que viven en situación absolutamente indigna. Muchas de esas personas forman parte de esos grupos vulnerables de los que hablaba la doctora Calafatiche en el día de ayer. Me refiero a niños, niñas, adolescentes, ancianos, personas con discapacidad, que tienen una tutela preferente y un deber positivo de reivindicación establecido también en el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución Nacional. ¿Cómo es que este conflicto como fenómeno extraprocesal llega al sistema de administración de justicia? Llega en clave colectiva, llega a través de una representación ejercida por 17 personas individuales, 17 de 5 millones, hablando por 5 millones, que viven en esa zona de influencia. Esa legitimación luego se amplió porque una vez que el caso tomó estado público, por supuesto, vinieron varias organizaciones no gubernamentales a intervenir y también se presentó en la causa el defensor del pueblo de la nación. La causa colectiva fue planteada en competencia originaria de la Corte. Nosotros tenemos una Corte moldeada al estilo estadounidense que tiene competencia apelar y competencia originaria, igual que el Superior Tribunal Federal brasileño. Y esto es importante porque la Corte actúa en este caso como juez de primer grado, actúa con jurisdicción plena sobre el asunto. ¿Quiénes fueron los demandados? Estas 17 personas demandaron al Estado Nacional, a la provincia de Buenos Aires, a la ciudad de Buenos Aires, y luego entraron 14 municipios que tienen alguna zona de influencia sobre la cuenca, y además demandaron a 44 empresas. 44 empresas de las 16.700 que hay relevadas hasta el día de hoy, por supuesto, piensen en las empresas más grandes.
¿Qué es lo que pretendían estos actores colectivos? Pretendían fundamentalmente dos cosas: la recomposición del daño ambiental, pero también vinieron a reclamar por los daños individuales sufridos en la salud y en los bienes de cada uno de los miembros de ese grupo. ¿Qué hizo la Corte? La Corte estuvo 3 años para resolver la admisibilidad de esta causa y dictó la sentencia Mendoza 1 el 20 de junio del año 2016. En esta causa lo que hizo la Corte fue afirmar que la única pretensión sobre la cual ella tenía competencia originaria era la pretensión de recomposición del daño colectivo, y se quedó con esa parte de la causa. El resto, esto es las pretensiones de daños individuales de los miembros del grupo, que dijo la Corte que podrían ser considerados como derechos individuales homogéneos, primera vez que nuestro tribunal usó la terminología que, como les decía, está tomada claramente de la fuente del Código de Defensa del Consumidor brasileño, lo mandó a litigar adelante de los jueces de primer grado que correspondieran por razón del territorio, porque, de acuerdo a la Ley General del Ambiente, la interpretación que hizo la Corte, ella solo tenía competencia para tratar y resolver el daño colectivo. 2 años después, el 8 de julio del año 2008, la Corte dicta la sentencia Mendoza 2, dicta el remedio estructural, la sentencia estructural. En esta sentencia estructural, la Corte lo que hace es aprobar un plan integral de saneamiento ambiental de la zona afectada por este conflicto. El contenido de ese plan, que involucra la limpieza de los márgenes del río, la relocalización de las personas que viven en esa zona, la registración y el control de las industrias que están trabajando en esa zona, la necesidad de crear un plan sanitario de emergencia para atender las necesidades urgentes de la gente que vive en esa zona, entre otras cosas, fue creado y diagramado por la Corte con fundamento en la Constitución Nacional y en la Ley General del Ambiente. No se cita un solo artículo, ni de la Constitución Nacional ni de la Ley General del Ambiente. Es una invocación general que hizo la Corte para fundar su poder, para establecer este plan integral de saneamiento ambiental, que básicamente lo que hizo fue organizar distintas líneas de política pública desde el tribunal para imponerlas al poder administrador. ¿Cuáles fueron las razones que invocó la Corte? Esa es una de las cosas más interesantes de la decisión, para decir yo tengo poder para poder establecer este plan. Bueno, las razones fueron que ninguna de las partes les había aportado información actualizada, ninguna de las partes había aportado la información necesaria para poder llevar adelante alguna otra medida que tendiera a cumplir con ese objetivo de recomponer el daño colectivo ambiental provocado en la zona. Ese plan integral de saneamiento ambiental, como bien comentaba el colega hace un momento, lo que hizo fue establecer criterios generales. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue establecer qué es lo que había que hacer, establecer objetivos, sin entrar a decir cómo había que hacerlo, cuáles eran las técnicas que había que llevar adelante para eso, porque la Corte entendió, y expresamente así lo manifestó en la decisión, que eso era competencia privativa del poder administrador. 4 problemas graves que tiene la causa. Primer problema, un problema en la legitimación pasiva. Primero, como les decía, este es un conflicto de contaminación acumulativa durante 130 años. Entonces la pregunta es, ¿a quién demandamos? ¿A quién le reclamamos para solucionar este problema? Un problema que además va de suyo es extremadamente complejo por la enorme cantidad de personas que están afectadas y por la dificultad y la complejidad también que tienen las acciones que hay que tomar para solucionarlo. Yo les dije hoy que esos 17 actores que representaron al colectivo demandaron a 44 empresas. Sin embargo, la sentencia del 2008 no dice una palabra respecto de las 44 empresas, mucho menos respecto de las 16.000 más que se suman a esas 44 empresas y que habría que determinar si tienen responsabilidad o no para responder por el daño ambiental. Esas 44 empresas no están en la decisión. ¿Y cuál es el problema de esto? Bueno, esto tiene varios problemas. Primero, hay un defecto técnico en la decisión, hay un problema de congruencia, porque la Corte no se expidió, no resolvió una pretensión muy concreta de responsabilidad de estas empresas. Pero hay un problema que es mucho más concreto, y es que de acuerdo a los números que se están barajando, el Estado ya ha invertido más de 5.000 millones de dólares en estos 10 años para intentar implementar ese plan integral de saneamiento ambiental. 5.000 millones de dólares aportados exclusivamente por los estados, o sea, aportados exclusivamente por nosotros los contribuyentes, y en una sentencia que condenó al Estado por responsabilidad refleja, sin condenar al contaminante directo. Entonces, fíjense, esto es algo creo que sumamente grave y es un problema que la Corte no ha podido solucionar hasta el día de hoy.
se ha reclamado en el expediente que se condene a esas empresas, y acá hay una cuestión técnica un poco específica, pero es que la responsabilidad por el daño ambiental en Argentina es una responsabilidad solidaria. Entonces, las 44 empresas, ¿qué es lo que hicieron? Hicieron traer a las 16.000 para después poder ejercer la acción de contribución por la parte que les corresponda. Y ese es un problema que la Corte no puede resolver. Está solicitado expresamente en el expediente que se forme una acción de clase pasiva, que aquí en Brasil ya hay algunos antecedentes, sin embargo la Corte sigue sin decir una palabra sobre el tema. Segundo problema grave, falta de información. Les dije que la Corte invocó expresamente en la decisión la falta de información para arrogarse ese poder de determinar ese plan integral de saneamiento ambiental. ¿Cuál es el problema de la falta de información? Tiene un impacto directo en el tipo de remedio y en el tipo de sentencia que vamos a dictar. Cuanto menos información tengo, más general tiene que ser la decisión que tomo, porque no tengo información para tomar decisiones más específicas. Y cuanto más general es la decisión que tomo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo hago para implementarla? ¿Cómo hago para obligar al Poder Administrador a tomar decisiones adecuadas que cumplan con los objetivos establecidos en el Plan Integral de Saneamiento Ambiental? El problema es más profundo todavía, porque la Corte ha seguido trabajando durante estos 10 años sin la intervención de expertos, sin trabajo interdisciplinar serio, con ingenieros, con médicos, con trabajadores sociales, hasta con psicólogos, por todos los problemas que están sucediendo para los grupos de personas que viven en la zona. Tercer problema, los problemas de representación. Cuando la causa Mendoza se planteó, frente al conflicto, esto es el fenómeno extraprocesal del conflicto colectivo, estábamos todos de acuerdo. Tal vez no las empresas, pero toda la sociedad estaba de acuerdo en que había que limpiar, y estamos de acuerdo en que hay que limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿El problema cuál es? Que esos 17 personas vinieron a representar a 5 millones de personas que estaban todas de acuerdo. Ahora, cuando tuvimos que empezar a avanzar en el cómo hacemos para cumplir ese objetivo en el cual estamos de acuerdo, ahí ya no estamos todos de acuerdo. Entonces, un grupo de 5 millones que podía parecer homogéneo al inicio, se resquebrajó y hoy hay distintos subgrupos con intereses directamente opuestos entre ellos que están siendo representados por esas 17 personas. Entonces, ustedes saben que una de las premisas fundamentales en materia procesal colectiva es la idea de representatividad adecuada. Esto es que el representante colectivo pueda llevar adelante una defensa vigorosa de la causa y que además no tenga conflictos de interés. Entonces tenemos hoy grandes sectores de la población involucrada en esas 5 millones de personas que no tienen representación en el expediente. Esto es doblemente grave, primero porque esas personas son las que están sufriendo relocalizaciones, las están sacando de esos lugares, están mandando a otros lugares, alejándolas de su centro de vida, y la Corte, en la última audiencia que se hizo pública en el 18 de marzo, no les permitió participar de la audiencia. Lo pidieron expresamente con el patrocinio del Ministerio Público de la Defensa de la Nación y no les permitieron participar de la discusión. Y esto es doblemente grave porque en la propia jurisprudencia de la Corte, la representatividad adecuada es un requisito de admisibilidad y es un requisito que tiene que ser supervisado por los jueces a lo largo de todo el proceso colectivo. Y segundo, de acuerdo a la doctrina de la propia Corte, el derecho de intervenir en el proceso como parte o contraparte es un derecho constitucional de los miembros del grupo. Sin embargo, tenemos hoy una negativa directa a muchas familias que están siendo relocalizadas y que no se las está escuchando para eso, y como les digo, esto empieza a parecerse mucho a una tragedia. Finalmente, los problemas para implementar en concreto la decisión estructural. ¿Qué hizo la sentencia del 2008? Y por eso la sentencia es modelo de estudio a nivel internacional, y por eso que lo que intenté preparar fue un aporte crítico para pensar un poquito más allá de lo que nos muestra solamente el papel de la decisión. Si uno lee la sentencia del 2008, la Corte inventó distintos mecanismos para implementar, para ejecutar esa decisión colectiva estructural. Porque nuestro proceso civil, como les dije, no tiene una ley sobre procesos colectivos, mucho menos una ley especial sobre procesos colectivos para control de políticas públicas, como el proyecto de Teixeira que ustedes han discutido, el proyecto de Isoada y Casubo en su momento. Entonces, por supuesto que no es posible con las herramientas del Código Procesal Civil implementar una decisión de esta magnitud. La Corte lo que hizo fue, primero, delegar la ejecución en un juez de primera instancia, en un juez federal de primera instancia. Nunca la Corte había delegado una ejecución de una decisión de instancia originaria, menos de esta magnitud,
en un juez de primera instancia. Segundo, estableció mecanismos de supervisión para controlar el procedimiento de implementación a través de un cuerpo colegiado integrado por organizaciones no gubernamentales y por el Defensor del Pueblo de la Nación. También estableció la necesidad de control presupuestario para saber cómo los estados estaban ejecutando su presupuesto para cumplir con la orden de la propia sentencia, y puso ese control en cabeza de un órgano independiente de la Nación como es la Auditoría General. Y finalmente lo que hizo fue imponer astraíntes, pero no al Estado, las condenas pecuniarias para poder compeler al cumplimiento de la decisión, pero no al Estado, sino en cabeza personal del funcionario actuante. Había preparado algún detalle para trabajar sobre los problemas puntuales y concretos que ha tenido cada una de estas herramientas, pero solamente los voy a pasar por arriba para no excederme con el tiempo. El juez federal al cual le delegaron la ejecución fue separado de la causa por serias denuncias de corrupción, y actualmente la ejecución está delegada en 2 jueces penales, o sea que no tienen ningún tipo de competencia administrativa para trabajar en la relación dialógica que supone la implementación de esta sentencia con la administración. El cuerpo ciudadano, compuesto por estas organizaciones no gubernamentales y liderado por el Defensor del Pueblo de la Nación, está prácticamente desactivado. No tenemos Defensor del Pueblo de la Nación designado hace 9 años en Argentina, y las organizaciones hacen lo que pueden para tratar de canalizar muchísimos reclamos de la ciudadanía sin la capacidad suficiente en términos de recursos por parte de estas organizaciones, por más que tengan buena voluntad para poder llevar adelante esto en forma adecuada. El control presupuestario podemos decir que más o menos ha sido razonable, y la aplicación de astraíntes fue una aplicación aislada, muy puntual y muy concreta, que en su momento cumplió su objetivo, pero no volvió a ser utilizada. Para terminar entonces algunos comentarios finales, creo que la ejecución de la sentencia Mendoza, como la ejecución en general de las sentencias en materia de litigio estructural, está condicionada por dificultades de 2 tipos, que están íntimamente relacionadas entre sí. La primera es una dificultad política, que es de lo que habló Carlota y también el colega hace un momento, que está relacionada con los límites del Poder Judicial en un sistema republicano y democrático para poder marcar la agenda pública y decidir cuestiones para las cuales no fueron elegidos. Problema que en el caso Mendoza se recrudece, porque en el caso Mendoza, en principio, no tenemos el argumento contramayoritario. Como les decía, estamos todos de acuerdo en que tenemos que llegar a ese objetivo. Entonces, sacando ese argumento contramayoritario, el Poder Judicial necesita construir otro tipo de legitimidad. Carlota lo puso en términos de argumentación, con lo cual estoy absolutamente de acuerdo, y también venimos trabajando hace mucho, y también es necesario cambiar los procedimientos para construir esa legitimidad política que no tienen de origen por el voto popular. Y la otra dificultad es la dificultad procesal, netamente procesal, fundada en la ausencia de reglas para trabajar con conflictos de este calibre. Capelletti lo dijo hace más de 40 años, que trabajar sobre este tipo de casos con los instrumentos del proceso tradicional era como querer hacer una delicada cirugía con el hacha de un leñador. Yo lo pensaría al revés, es como querer cortar un árbol con un bisturí de un cirujano. Es imposible. Y el problema es que esa ausencia de reglas lleva a los jueces a actuar discrecionalmente, cada vez con mayor discreción. Como les digo, todo esto la Corte lo inventó. Mendoza, la causa Mendoza es Mendoza porque la Corte es la Corte. Ningún otro tribunal de nuestro país podría haber hecho lo que hizo. La Corte no tiene nadie que revise. Pero cuando un juez empieza a trabajar con mayor discreción, se aparta de la función jurisdiccional y se parece cada vez más a un administrador, entonces volvemos a la dificultad política. Entonces es fundamental contar con reglas adecuadas para trabajar con este tipo de procesos. Para adentro, para respetar la garantía de debido proceso legal de esas millones de personas cuyos derechos están siendo afectados y no se les está permitiendo ni siquiera tener voz dentro de la discusión. Y para afuera, porque necesitamos generar otro tipo de vinculación entre el Poder Judicial y el Poder Administrador. Ayer hablamos con Marco en la Escuela de la Magistratura y discutimos una discusión muy interesante, y esto lo plantea Gargarella con muchísima claridad. En Argentina nosotros tenemos derechos del siglo XXI, pero tenemos una sala de máquinas para trabajar con esos derechos del siglo XIX. Entonces, nosotros estamos trabajando con un sistema de división de poderes que fue pensado para una sociedad que no existe más. Los procesos colectivos están empezando a hacer crujir ese sistema político, ese sistema de distribución de poder. Y esto es algo de lo que tenemos que hacernos cargo y empezar a discutir con mayor profundidad, porque es grave y serio, y excede
por supuesto lo que significa la materia procesal, y por eso también tenemos que empezar, creo, a abrir estas discusiones interdisciplinariamente y trabajar con politólogos, trabajar con sociólogos y trabajar fundamentalmente sobre muchas cuestiones que no tienen que ver con técnica procesal, pero sin las cuales no vamos a poder trabajar con eficiencia en materia procesal. Así que con esto termino, les agradezco mucho por la atención y quedo a disposición también por cualquier cosa. Os colegas argentinos têm que voltar para a Argentina, mas a vontade nossa é que eles não saiam mais daqui. Já moram no nosso coração e esse relacionamento vai continuar. Esta indicação do Verbic, ali vocês veem o site dele, tem muitas publicações sobre esse tema, sobre esse caso Mendonça. Eu queria só fazer dois comentários breves. O primeiro, Rafaela, é que o caso Mendonça é o caso que nós vamos usar como paradigma para discutir na tua dissertação o problema do caso Rio Doce. E, porque nós já discutimos no nosso grupo de pesquisa o caso do Golfo do México, da British Petroleum, da BP, mas o caso Mendonça é mais próximo, mais relacionado com o tipo de problema que nós temos. Então vamos aprofundar o estudo do caso Mendonça e vamos convidar o professor Verbic para vir aqui fazer uma argumentação detalhada sobre o caso Mendonça. E queria dizer que a ideia de legitimidade política pela argumentação é uma ideia democrática e do funcionalismo do século XXI. Então nós estamos avançando, eu acho que essa é uma questão muito importante que foi ressaltada pelo Verbic e pela professora Carlota. E a ideia do processo que nós tínhamos não servir foi traduzida por uma expressão, uma metáfora que primeiro referiu a Capelletti, a ideia daquele artigo clássico sobre a formação dos corpos sociais, a intervenção dos corpos sociais no direito processual, com o surgimento dos direitos difusos, que era o exemplo da fazer uma operação, uma cirurgia médica com um machado. Era o exemplo de Capelletti. Mas a genialidade do professor Verbic foi reverter o exemplo e dizer que usar aquele processo que nós tínhamos, processo individual, para resolver esses problemas, seria como tentar cortar uma árvore com um bisturi. Muito bom, muito boa metáfora, vou incorporar e vou te dar o crédito nessa palestra, até para poder registrar essa alegria de estar com vocês aqui. Nós, evidentemente, teremos que abrir para debates, mas como disse, os colegas argentinos têm que pegar um voo, e aí nós não teríamos tempo de ouvir as conferências magnas. Então de imediato eu vou decompor a mesa e passar, peço que vocês já venham para cá, né? Vou decompor a mesa para que a gente possa passar para palestras, conferências magnas. Eu queria convidar a professora Valesca, que vai